SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Ellos vivieron el Evangelio. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia y estoy feliz de darles la bienvenida a una nueva emisión de su programa Ellos vivieron el Evangelio, en el que hablaremos acerca de un hombre evangelista y apóstol, cuya memoria litúrgica celebramos el día 21 de septiembre. Nos referimos a San Mateo. Iniciamos. Mercería Plaza del Charro en San Pedro Huaquilpan, ofreciendo una gran variedad en listones, encaje, resorte, crochet, botones y muchas cosas más. Lo mejor en productos para tu creatividad. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a 3 y de 5 a 8:30. Si de creaciones se trata, solo en Mercería Plaza del Charro, San Pedro Huaquilpan. Promoción del 2x1 en botones y encaje a nuestros ciberescuchas. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. Queridos hermanos y hermanas, el apóstol Mateo, autor del primer evangelio y uno de los 12 elegidos por Jesús, es conocido como el publicano porque era cobrador de los impuestos. La primera reflexión que suscita este hecho es que el Señor acoge en su grupo a aquellos que, según la opinión de entonces, eran considerados como pecadores públicos. Cristo, en cambio, no excluye a ninguno de su amistad. El anuncio de la buena nueva consiste precisamente en esto: ofrecer la gracia de Dios al pecador. En la figura de Mateo se hace visible la paradoja de que él, que aparentemente está más lejano de la santidad, puede convertirse en un modelo de acogido de la misericordia de Dios. Iniciamos este programa de una manera un tanto diferente, ya que de la infancia y adolescencia de Mateo muy poco se conoce. El encuentro de Jesús con Mateo, el publicano, fue piedra de escándalo para los escribas y fariseos que andaban ya espiando los pasos de Jesús para indisponerle con el pueblo. El territorio de Cafarnaúm era paso obligado para los traficantes de Mesopotamia y de las ricas regiones de Tiro y Sidón con Palestina y con Egipto. Por esa razón, eran varios los pequeños publicanos o recaudadores de impuestos y contribuciones que tenían arrendada a los grandes recaudadores del imperio la exacción de tributos de determinados puestos de la región. Estos publicanos o acalvaleros tenían entre sí cierta organización. San Lucas nos habla de Zaqueo, jefe de publicanos. Como pasa en todas partes, eran mal vistos del pueblo, pero de modo especial de los puritanos, escribas y fariseos, porque consideraban humillante para el pueblo de Israel pagar tributos al imperio romano, y también porque los publicanos se veían obligados a tratar con paganos y gente extraña a Israel, incluyendo con ello en impureza legal. De ahí
que era corriente juntar en expresión estereotipada a publicanos con meretrices, pecadores y gentiles. Dado este descrédito popular, los evangelistas Marcos y Lucas, al narrar el llamamiento de Jesús a Mateo, le dan su segundo nombre de Leví al publicano, sin identificarle expresamente con Mateo, cuyo nombre figurará siempre en la lista de los 12 apóstoles. Solo el humilde San Mateo, para resaltar la más bondadosa y misericordia de Jesús, se identifica a sí mismo con Leví y se da el nombre de Mateo el publicano. Jesús rompe con aquellos prejuicios farisíacos y al pasar junto al puesto de recaudación de Leví, Mateo, le invita a seguirle. Mateo, que sin duda había visto y oído predicar en varias ocasiones a Jesús, se decide a abandonar su puesto y a seguirle definitivamente, y gozoso, como hará en otra ocasión Zaqueo, le invita junto con varios compañeros de recaudación a comer a su casa. Desde entonces, la casa de Mateo será la escogida por Jesús para descansar en Cafarnaúm de sus excursiones apostólicas en Galilea. Pocos meses después, de entre sus varios discípulos, Jesús escoge los 12 apóstoles, a quienes dedica sus mejores cuidados en prepararlos para encomendarles su iglesia y la conversión del mundo. San Mateo, uno de los 12, permanecerá siempre al lado de Jesús durante los 2 años aproximadamente que le restan de ministerio. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, San Mateo permanece algún tiempo con los otros apóstoles en Palestina, bajo la dirección de Pedro. Mateo, con los demás apóstoles, catequiza a los nuevos cristianos que por centenares y millares, recordando los milagros y las enseñanzas de Jesús, se presentan a pedir el bautismo y recibir orientación de nueva vida. Se agrupan entre sí formando el primer núcleo de la Iglesia alrededor de los apóstoles. La fortaleza y decisión de estos, después de la venida del Espíritu Santo, se comunica a los nuevos discípulos, que si un día bajo la influencia de los pontífices y de los fariseos habían abandonado al Divino Maestro, ahora se le adhieren fielmente desafiando las iras de quienes le habían dado muerte, los cuales van quedando aislados y sin el apoyo del pueblo. La predicación de los apóstoles toma forma de catequesis como explicación de la doctrina y de los hechos de Jesucristo, y el relato de su muerte y resurrección. No pocos son los que ponen por escrito aquella predicación, entre ellos San Mateo, testigo inmediato del ministerio de Jesucristo, acostumbrado a redactar esquemáticamente los datos de su antigua aduana, expone en estilo breve los hechos que él mismo había presenciado y con mayor detenimiento recoge las parábolas y discursos del Señor, especialmente los de Galilea. Su libro es el primer evangelio escrito en hebreo, o mejor dicho, en arameo, la lengua popular que usó Jesucristo, traducido muy pronto al griego y probablemente ampliado, que es el que hoy poseemos, reconocido por la Iglesia como inspirado por el Espíritu Santo. Este evangelio, como los de San Marcos y San Lucas, con mayor o menor dependencia entre sí, contienen en realidad el resumen de la catequesis primitiva de San Pedro y demás apóstoles en Palestina. Su valor histórico y apologético es indestructible y definitivo. Las circunstancias en que San Mateo escribió su libro y el destino inmediato que le dio dejaron impresas en él algunas características que le distinguen de los demás evangelios. Mateo escribe en Palestina para los primeros cristianos convertidos al judaísmo, en contacto inmediato con los demás judíos que alimentaban su espíritu con la lectura de los libros de la antigua ley, con su historia y sus profecías, y tenían puesta su esperanza en el Mesías prometido a Abraham,
a Moisés, a David, renovada la promesa a través de los siglos. Mercería Plaza del Charro en San Pedro Huaquilpan, ofreciendo una gran variedad en listones, encaje, resorte, crochet, botones y muchas cosas más. Lo mejor en productos para tu creatividad. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a 3 y de 5 a 8:30. Si de creaciones se trata, solo en Mercería Plaza del Charro, San Pedro Huaquilpan. Promoción del 2x1 en botones y encaje a nuestros ciberescuchas. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Años atrás, los dirigentes del pueblo de Israel, saduceos, pontífices, fariseos, humillados por haber perdido la independencia de Israel y verse subyugados por el Imperio Romano, olvidándose de la misión espiritual del futuro Mesías, se fingen un Mesías temporal, poderosísimo, que les libere del yugo romano y que establezca en Jerusalén el imperio universal dirigido por los israelitas. Una nueva era perpetua de prosperidad y de riqueza y bienandanza terrenal, sin excluir al Dios verdadero, que será reconocido y adorado por todas las naciones. Pero será el Dios de Israel para honra y gloria de los israelitas. En estas circunstancias expone San Mateo la predicación de Jesús en Galilea y explica por qué rehúye proclamarse públicamente el Mesías enviado por Dios y cómo, a través de su predicación, de sus parábolas, va cambiando paulatinamente el falso concepto popular del Mesías, sustituyéndole por el verdadero que aún conservaban personas escogidas como Zacarías e Isabel, el anciano Simeón, Ana la profetisa y otros varios. Después de la ascensión de Jesús, quedaba aún flotando en el ambiente palestinense la pregunta, ¿pero al fin era Jesús el verdadero Mesías prometido? Además de la dificultad de comprender la misión espiritual del Mesías, bastardeada por los escribas y fariseos, se les hacía también difícil juntar en una sola persona los rasgos que en diversas ocasiones y épocas atribuían los profetas al que había de ser enviado por el Señor. Unas veces se anunciaba que había de ser el mismo Dios creador y protector de Israel quien había de realizar la obra que otras veces se atribuye al prometido hijo de David. Por otra parte, Isaías lo presenta como redentor que con su pasión y muerte satisface por los pecados de la humanidad y establece un nuevo reino de Dios que rebasa las fronteras de Israel. Jesús, en su predicación, da por supuesto que en él se realizan estas profecías, y unas veces alude a un aspecto y otras a otro. En el último periodo de su ministerio, ya habla abiertamente a los apóstoles y solo a ellos de su pasión y muerte, añadiendo siempre que al tercer día había de resucitar. Los apóstoles, a pesar de su buena voluntad, quedan como desconcertados. Tienen fe en Jesús, confirmada con multitud de milagros y con la bondad y santidad del Maestro. Cuando les pregunta si también ellos quieren abandonarle, como los de Cafarnaúm, San Pedro rápidamente responde: ¿Y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solo cuando captan la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios, se hacen con la llave de estos misterios y se aciertan a coordinar en la persona de Jesús los diversos aspectos de las profecías. Todo ello explica por qué San Mateo, a diferencia de los otros evangelistas, escribiendo en Palestina,
para los israelitas cristianos, pone especial empeño en hacer resaltar el carácter mesiánico de Jesús, anotando en multitud de pasajes de su vida, desde la genealogía y nacimiento virginal hasta su pasión y muerte, los lugares de los profetas en que ya lo anunciaban. Jesús es el verdadero Mesías prometido a los patriarcas y profetas. Los judíos no tienen ya por qué esperar otro Mesías salvador. Ante la ausencia de datos históricos en que pudiéramos basar la semblanza del apóstol y evangelista Mateo, parece que deberíamos recurrir a su libro para captar los rasgos de su personalidad. Mas ni él ni los otros evangelistas hablan nunca de sí mismos ni transparentan sus sentimientos. Si alguna vez hacen una levísima alusión a su persona, la hacen de modo velado y anónimo. Su única preocupación consiste en transmitirnos fielmente los hechos y la doctrina de Jesús. Esta divina impasibilidad nos impide hacer de San Mateo un análisis psicológico basado en su libro, mas si no sobre su persona, sí podemos entrever en qué aspecto de la predicación de Jesús se fijó San Mateo con preferencia a los otros evangelistas. El de San Mateo es el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio de la Iglesia que Jesucristo fundaba. En multitud de parábolas que recoge de labios de Jesús, manifiesta las diversas facetas de este reino. No menos de 50 veces menciona el reino de Dios o reino de los cielos, expresión más acomodada al uso de los judíos. Este reino de Dios se inicia ya en este mundo. Lo inaugura Jesús al infundir a sus discípulos un nuevo espíritu. Es el nuevo pueblo con nuevo espíritu que sustituye al pueblo de Israel. Es la buena nueva, el evangelio del reino que será anunciado a todas las naciones, invitándolas a entrar en él. Israel, como pueblo escogido, ha terminado su misión. Los israelitas, antes que nadie, son invitados individualmente a formar parte del nuevo reino que será universal. A este nuevo reino de Dios, de que hablan también los otros evangelistas, solo San Mateo le da el nombre de Iglesia, constituida como cuerpo social, con sus autoridades, fundada sobre la roca que es Pedro, contra la cual nada podrán los poderes del infierno. Esta doctrina de Jesús, recogida por San Mateo, será explanada por San Pablo en sus epístolas. Pero no ha sido San Pablo el que inventó la eclesiología, como pretenden los protestantes liberales. Por San Mateo nos consta que Jesucristo, quien fundó la Iglesia y enseñó explícitamente cuáles eran sus elementos constitutivos esenciales. En los Hechos de los Apóstoles nos describe San Lucas la puesta en marcha y primer desarrollo de este nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia. De la vida apostólica de San Mateo tenemos muy pocos datos ciertos. De entre la variedad de tradiciones y leyendas, la Iglesia escoge en el breviario las que cuentan con mayor apoyo tradicional, preferidas también por los volandistas. Después de unos años de apostolado y catequesis en Palestina, San Mateo se trasladó a Etiopía de Egipto, donde confirmaba su predicación con multitud de milagros, entre los cuales sobresalió la resurrección de una hija de Egipo, rey de Etiopía. Movido el rey y su familia por este portento, abrazaron la religión cristiana que se extendió rápidamente por todo el reino. A cada uno de los 4 evangelistas se les representa por medio de uno de los 4 seres vivientes que, según el profeta, acompañan al Hijo del Hombre. Un león, el valor; el toro, la fuerza; el águila, los altos vuelos; y el hombre, la inteligencia. A San Marcos se le representa con un león, a San Lucas con un toro, porque empieza su evangelio narrando el sacrificio de una res que estaban ofreciendo en el templo; a San Juan
por medio del águila, porque este evangelio es el que más alto se ha elevado en sus pensamientos y escritos. Y a San Mateo lo pintan teniendo al lado a un ángel en forma de hombre, porque su evangelio comienza haciendo la lista de los antepasados de Jesús como hombre y narrando la aparición de un ángel a San José. Después de la muerte del rey, su sucesor, Hirtaco, pretendió casarse con Epigenia, hija de su predecesor en el reino. Mas, habiendo ésta consagrado a Dios su virginidad por consejo de San Mateo, airado Hirtaco al no conseguir que el apóstol la persuadiera a acceder sus deseos, ordenó dar muerte a San Mateo, mientras celebraba el santo sacrificio, muriendo martirizado un 21 de septiembre, uniendo así el apóstol el sacrificio de su vida al de Cristo crucificado. Su cuerpo fue trasladado a Salerno por orden de Gregorio VII. Sus reliquias son veneradas ahí con gran devoción. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Como hemos escuchado, el Evangelio de San Mateo se dice que fue escrito por él mismo. El estilo del libro es lo que se habría esperado de un hombre que alguna vez fue recaudador de impuestos. Mateo, obviamente, tiene un gran interés en la contabilidad. Lo vemos en la parábola del servidor despiadado y también en la parábola de los talentos. El libro es muy ordenado y conciso. En vez de escribir en orden cronológico, Mateo ordena este evangelio a través de 6 argumentos. Como cobrador de impuestos, Mateo posee una habilidad que hace sus escritos aún más interesantes para los cristianos. Se esperaba que los recaudadores de impuestos fueran capaces de escribir en una clase de taquigrafía, lo que esencialmente significa que Mateo pudo haber registrado las palabras de una persona mientras hablaba, palabra por palabra. Esta habilidad significa que las palabras de Mateo no solo están inspiradas por el Espíritu Santo, sino que deben representar una transcripción actual de alguno de los sermones de Cristo. Por ejemplo, el Sermón del Monte, como se registra en los capítulos 5 y 7, es casi con certeza una perfecta grabación de ese gran mensaje. Como apóstol, Mateo escribió este libro en el periodo temprano de la Iglesia, probablemente alrededor del año 50 después de Cristo. Esta fue una época en la que la mayor parte de los cristianos eran judíos convertidos, por lo que es comprensible que Mateo se enfocara en la perspectiva judía en este evangelio. Mateo intenta probar a los judíos que Jesucristo es el Mesías prometido. Más que en ningún otro evangelio, Mateo cita al Antiguo Testamento para mostrar cómo Jesús da cumplimiento a las palabras de los profetas judíos. Mateo describe a detalle el linaje de Jesús desde David y utiliza muchas formas de lenguaje con las que los judíos debían haberse sentido cómodos. El amor y la preocupación de Mateo por su pueblo es evidente a través de su meticulosa manera de contar el Evangelio. En el libro de Mateo encontramos algunos versículos clave. Por ejemplo, Mateo 5, versículo 17. No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. O también Mateo 5, en los versículos 43 y 44. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos
rueguen por sus perseguidores. Un versículo muy conocido está en Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. En los 2 primeros capítulos, Mateo expone el linaje, el nacimiento y los primeros años de la vida de Cristo. De ahí, el libro habla del ministerio de Jesús. La descripción de las enseñanzas de Cristo está dispuesta alrededor de los discursos, tales como el Sermón del Monte. En los capítulos del 5 al 7, el capítulo 10, que incluye la misión y el propósito de los discípulos, el capítulo 13, que es una colección de parábolas, el 18, que trata de la iglesia, el 23, que comienza con un discurso sobre la hipocresía y el futuro, y los capítulos 21 al 27, que hablan del arresto, de la tortura y de la ejecución de Jesús. El capítulo final describe la resurrección y la gran comisión. Puesto que el propósito de Mateo es presentar a Jesús como el Rey Mesías de Israel, él cita el Antiguo Testamento más que cualquiera de los otros 3 evangelios escritos. Mateo cita más de 60 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento, demostrando cómo Jesús les dio cumplimiento. Él comienza su evangelio con la genealogía de Jesús, trazando su ascendencia hasta Abraham, el primogénito de los judíos. De ahí, Mateo cita extensivamente a los profetas, usando frecuentemente la frase «como fue dicho por los profetas». Estos versos se refieren a profecías del Antiguo Testamento, referentes a su nacimiento virginal, como dice Isaías 7, versículo 14 en Belén, su regreso de Egipto después de la muerte de Herodes. También se menciona su ministerio a los gentiles, sus curaciones milagrosas tanto del cuerpo como del alma y sus parábolas. Su entrada triunfal en Jerusalén también se menciona, y lo menciona el Antiguo Testamento, como hemos leído en alguna ocasión en Zacarías capítulo 9, versículo 9. El Evangelio de Mateo es una excelente introducción a las enseñanzas centrales del cristianismo. El estilo lógico del esquema permite la fácil localización de la disposición de varios tópicos. Mateo es especialmente útil para entender por qué la vida de Cristo fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La audiencia a quien se dirigía Mateo eran sus compatriotas judíos, muchos de los cuales, especialmente los fariseos y saduceos, tercamente se negaron a aceptar a Jesús como su Mesías, a pesar de los siglos de haber leído y estudiado el Antiguo Testamento. Sus ojos estaban ciegos a la verdad de quién era Jesús. Jesús mismo les reprocha la dureza de sus corazones y su negativa a reconocer a aquel que supuestamente ellos habían estado esperando. Ellos querían a un Mesías bajo sus propios términos, uno que cumpliera sus propios deseos e hiciera lo que ellos querían que hiciera. Con cuánta frecuencia nosotros buscamos a Dios bajo nuestros propios términos. No lo rechazamos al atribuirle solo aquellos atributos que encontramos aceptables, aquellos que nos hacen sentir bien, su amor, su misericordia, su gracia, mientras rechazamos a aquellos que encontramos objetables, su enojo, la injusticia. Nos atrevemos a cometer el mismo error de los fariseos, creando un Dios a nuestra imagen, y luego esperar que Él viva de acuerdo a nuestros estándares. Tal Dios no sería más que un ídolo. La Biblia nos da información más que suficiente acerca de la verdad, acerca de la naturaleza, identidad de Dios y de Jesucristo, como para justificar nuestra adoración y obediencia. Estás escuchando Sawak Radio, Veritas Audire.
transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Mercería Plaza del Charro en San Pedro Huaquilpan, ofreciendo una gran variedad en listones, encaje, resorte, crochet, botones y muchas cosas más. Lo mejor en productos para tu creatividad. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a 3 y de 5 a 8:30. Si de creaciones se trata, solo en Mercería Plaza del Charro, San Pedro Huaquilpan. Promoción del 2x1 en botones y encaje a nuestros ciberescuchas. De esta manera hemos llegado al final de esta emisión de Ellos vivieron el Evangelio, en donde hemos hablado de San Mateo, apóstol y evangelista. En este día quiero saludar a Sandy Pérez Ramírez, Enrique García Galván y Guillermo Meléndez, quienes nos siguen a través de Facebook. También a Luis Chávez, Roberto Bolaños, José Carlos Martínez, Aide Pérez, Juan García Maldonado, Adriana Cruz y Nati Carza, quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube en Zaguac Radio. Escriban sus comentarios y semana con semana les daremos respuesta. Participa con nosotros y sé parte activa de este programa. Gracias por el favor de su atención y no se olviden, donde nos veamos, platíquenos de San Mateo Apóstol. ¡Adiós! Dios nuestro, que con inefable misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol. Concédenos que, sostenidos por su ejemplo y su intercesión, te sigamos fielmente y vivamos siempre unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tanto me amas, que con este has dicho ya 3000 te quiero, que si a veces tardo, sales de nuevo, como oveja sin pastor, hasta mi encuentro. Tanto me amas, que por mí esperaste 1000 eternidades, que si grande fue la espera, más lo fue el hambre de querer que me encontraras y me abrazases. Tanto me amas, Señor, que he vuelto a sentir el calor después de unas cuantas nevadas. Tanto me amas, Señor, que he vuelto a volar sin temor, pues tú eres mis alas.
Tanto me ama, Señor, que ha vuelto a vibrar por tu amor mi alma. Tanto me ama, Señor, que luego al creer que te vas, de nuevo mi alma te extraña y no puedo consolarla. Tanto me amas. Tanto me amas que ahora ya no sé ni cuánto yo te quiero. Pues al ir a amarte tú, me amas primero. Y es que es tanto que no puedo devolverlo. Tanto me amas que extendiste para mí un abrazo eterno. Pues si grande fue el despiste, más lo fue el celo que sentiste por amarme, amor entero. Tanto me amas, Señor, que he vuelto a sentir el calor después de unas cuantas nevadas. Tanto me amas, Señor, que he vuelto a volar sin temor, pues tú eres mis alas. Tanto me amas, Señor, que ha vuelto a vibrar por tu amor mi alma. Tanto me amas, Señor, que luego al creer que te vas, de nuevo mi alma te extraña y no puedo consolarla. Tanto me amas. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez, Hidalgo, presentó